Mi hermano dio a todos regalos iguales excepto a mi hijo. Él no lo merece, dijo lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. El nieto favorito recibió 2. Me quedé callada, observé a mi hijo fingir que no le importaba, luego me levanté y dije, hemos terminado aquí. Horas después, mamá envió un mensaje, todavía me debes el dinero de la cena. Yo simplemente respondí, sinceramente, no me importa. Mi nombre es Lauren Whitaker. Tengo 35 años. Y el momento en que supe que mi familia no tenía arreglo no fue cuando mi hermano me insultó. Fue cuando miró a mi hijo de 8 años al otro lado de una mesa de acción de gracias llena de comida y risas, sostuvo la última bolsa de regalo igual y decidió que humillar a un niño de alguna manera lo haría sentir superior. Todos los demás recibieron el mismo conjunto caro. Incluso los primos, incluso los cónyuges. Mi hijo no recibió nada. Él se sentó allí con esa pequeña sonrisa educada que usan los niños cuando intentan no llorar frente a los adultos. Y antes de que yo pudiera siquiera hablar, mi hermano se recostó en su silla y dijo, mi chico no se merecía uno. Mi madre no lo corrigió. Ella de hecho asintió como si esto fuera alguna valiosa lección de vida. Luego, el nieto favorito recibió un segundo regalo. Algo más grande, más brillante e imposible de ignorar. Esa fue la parte que cambió algo en mí. No la crueldad en sí, sino lo cómodos que se sentían haciéndolo en público, como si mi hijo debiera aceptar ser tratado como menos y agradecerles por el privilegio de ser invitado. Mi esposo apretó mi mano debajo de la mesa, esperando que yo explotara. Pero no lo hice. Me levanté, miré a mi hijo y le dije que nos íbamos. En el viaje a casa, él no dejaba de decir que estaba bien, lo cual solo lo empeoró. Horas más tarde, mi madre me envió un mensaje de texto para decirme que todavía le debía dinero por la cena. Me reí cuando lo leí, no porque fuera gracioso, sino porque finalmente entendí algo. Esa noche no fue la peor cosa que nos harían. Fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, Owen se sentó en la mesa de la cocina con sus marcadores extendidos en pequeñas filas ordenadas, dibujando en silencio mientras yo preparaba café, e intentaba no repetir en mi mente cada segundo de la noche anterior. Cuando empujó el papel hacia mí, mi estómago dio un vuelco. Era un dibujo familiar, excepto que se había dibujado a sí mismo parado a varios pies de distancia de todos los demás, a un lado, como si no perteneciera a la misma casa. Le pregunté por qué, y se encogió de hombros con esa pequeña sonrisa cuidadosa que ya había comenzado a romperme el corazón. Dijo que solo quería que se viera exacto. Para el mediodía, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Mi madre dijo que yo había arruinado el día de Acción de Gracias por una broma. Mi hermano me llamó dramática y me dijo que Owen necesitaba aprender que no todo en la vida se le daría gratis. Luego publicó fotos en línea de la cena, sonriendo como un hombre de familia perfecto, dejándonos fuera mientras actuaba como si nos hubiéramos ido furiosos sin ninguna razón. Mi madre compartió la publicación y escribió que estaba agradecida por los miembros de la familia que aún sabían cómo mantener la paz. Ahí fue cuando dejé de esperar que sintieran vergüenza. Las personas que pueden humillar a un niño en público no suelen despertarse arrepentidas a la mañana siguiente. Se despiertan a la defensiva. Ethan me dijo que guardara todo, cada mensaje de texto, cada publicación, cada correo de voz. Y por primera vez, lo escuché en lugar de intentar suavizar las cosas. Dejamos de responder de inmediato. Ignoramos la invitación al almuerzo dominical que envió mi madre. Esa que estaba disfrazada de disculpa pero escrita como una orden. Owen apenas volvió a mencionar la cena, pero cada vez que un anuncio mostraba regalos navideños, apartaba la mirada. Fue entonces cuando entendí algo feo y útil al mismo tiempo. No estaban tratando de arreglar lo que habían hecho. Ya estaban tratando de reescribirlo. Pensé que ignorarlos por unos días calmaría las cosas. Pero las personas como mi hermano no retroceden cuando pierden el control. Ellos intensifican la situación. La primera señal vino de la escuela de Owen. Recibí un correo electrónico preguntando si Ethan y yo podíamos asistir a una reunión con el consejero porque un miembro de la familia había expresado preocupación sobre el bienestar emocional de Owen en casa. Ya sabía quién era incluso antes de terminar de leer.
Mi madre había llamado a la escuela y nos había pintado como padres inestables que apartaban a nuestro hijo del amor y el apoyo. Sentarme en esa oficina mientras alguien preguntaba educadamente si había habido tensión en casa fue uno de los momentos más humillantes de mi vida porque sabía exactamente lo que había sucedido. Mi familia había tomado una cruel escena navideña y la había convertido en una historia donde ellos eran los adultos preocupados y nosotros éramos el problema. Owen se sentó afuera a dibujar mientras Ethan y yo explicábamos todo con la mayor calma posible. Esa noche, él me preguntó si él era la razón por la que su escuela estaba actuando raro, y tuve que sonreír a través del tipo de dolor que hace que tu pecho se sienta vacío. Antes de que pudiera siquiera procesar eso, mi hermano comenzó a influenciar a los parientes. Un primo me envió capturas de pantalla de un chat grupal familiar donde él afirmaba que Ethan y yo teníamos problemas de dinero y descargábamos nuestro estrés en Owen. Incluso dijo que yo estaba celosa porque a su hijo le iba mejor en la escuela y en los deportes. Luego vino la pregunta que había estado temiendo. Owen levantó la vista de su set de Lego y me preguntó si el tío Brandon lo odiaba. Le dije que no. Pero odié lo débil que sonaba esa respuesta incluso para mí. Ese fue el momento en que dejé de pensar que esto era solo un drama familiar. Esta era una campaña y mi hijo estaba justo en el medio de ella. Una semana después, el verdadero ataque apareció en un sobregrueso con el nombre de un bufete de abogados de Nashville impreso en el frente. Y supe incluso antes de abrirlo que esto ya no se trataba de sentimientos heridos. Mi madre estaba solicitando derechos de visita para abuelos, alegando que Owen tenía un vínculo significativo con ella y que yo lo estaba aislando cruelmente por razones personales. Lo que me revolvió el estómago no fue solo su nombre en los documentos. Fue el de mi hermano. Él había firmado una declaración respaldándola, pintándome como inestable, demasiado emocional y decidida a castigar a la familia porque no podía manejar las críticas. Según él, el Día de Acción de Gracias había sido un malentendido. Owen nunca había sido el objetivo, y yo había manipulado toda la situación para crear drama. Me senté allí leyendo cada página 2 veces, sintiendo que algo dentro de mí se paralizaba. Ethan estaba de pie detrás de mí con una mano en mi hombro, en silencio de esa manera que se pone cuando está lo suficientemente enojado como para ser cuidadoso. Él preguntó si yo estaba bien, y recuerdo haber mirado hacia arriba y decirle que no. Pero ya había dejado de sorprenderme. Ese tipo de calma es diferente a la paz. Es el tipo que llega cuando finalmente entiendes exactamente con quién estás lidiando. Contratamos a una abogada de familia en Nashville, una mujer que no desperdiciaba palabras y no se inmutó cuando leyó el paquete. Ella nos dijo lo mismo que yo había comenzado a darme cuenta por mi cuenta. Las personas como esta generalmente suenan convincentes hasta que alineas sus propios mensajes en orden y dejas que el patrón hable por sí mismo. Así que esa se convirtió en nuestra vida. Construí una línea de tiempo con fechas, capturas de pantalla, registros de llamadas, publicaciones en redes sociales y cada mensaje de texto donde la preocupación era solo culpa vistiendo ropas más suaves. Ethan reunió correos electrónicos y registros escolares que mostraban cómo mi madre se había insertado donde no pertenecía. Por la noche, nuestra mesa del comedor parecía menos un espacio familiar y más una exhibición de juicio. La peor parte fue que Owen notó el cambio. Una tarde, se quedó en la puerta mientras yo clasificaba papeles y preguntó si la abuela intentaba llevárselo porque él había hecho algo malo. Lo senté en mi regazo y le dije la verdad lo más suavemente que pude. Nada de esto era por su culpa. Era porque algunos adultos solo se sienten poderosos cuando pueden decidir quién es amado y quién es excluido. Y mientras seguía construyendo ese archivo, me di cuenta de que el Día de Acción de Gracias no había sido su victoria. Había sido el primer error que pusieron por escrito. La primera grieta en su historia perfecta vino de la única persona de la que había pasado la mayor parte de mi vida sin esperar absolutamente nada, mi padre. Me llamó tarde un martes por la noche después de que Owen se había dormido y Ethan estaba abajo cargando el lavavajillas. Y en el segundo en que escuché su voz, supe que algo había cambiado. No sonaba a la defensiva. No sonaba cansado. Sonaba asustado. Me dijo que mi madre había dejado su correo electrónico abierto en la computadora del estudio. Y al principio solo había entrado para apagarla. Luego vio mi nombre, luego el de Owen, luego el de Brandon. Y antes de que pudiera detenerse, comenzó a leer. Siguió hablando con esa voz baja y cuidadosa,
como si temiera que incluso las paredes pudieran repetirlo. Para cuando terminó, dijo que finalmente entendía que el Día de Acción de Gracias no había sido un malentendido, y no había sido un momento cruel que se había salido de control. Había sido planeado. Reenvió todo antes de que pudiera perder el valor. Abrí los correos electrónicos a la mañana siguiente en la mesa de mi cocina con una taza de café enfriándose en mi mano. Y con cada mensaje que leí, sentí que la última pizca de vacilación se consumía en mí. Había cadenas de mensajes entre mi madre y Brandon que se remontaban a la semana anterior al Día de Acción de Gracias. Brandon había sugerido los regalos a juego. Brandon había sugerido excluir a Owen. Brandon incluso había escrito que si mi hijo se sentía avergonzado frente a todos, tal vez yo finalmente dejaría de actuar como si fuera mejor que la familia y recordaría mi lugar. Mi madre respondió que los niños recuerdan la vergüenza más tiempo que los sermones, y que tal vez una pequeña y dura lección nos haría bien a ambos. También hubo mensajes de seguimiento después de la cena. Brandon se jactaba de que yo me veía atónita. Mi madre dijo que yo siempre había sido más difícil de manejar cuando era humillada públicamente porque lloraba o me volvía fría. Y esta vez, me había vuelto fría. Luego ella dijo, tal vez eso fue un progreso. Tuve que dejar de leer 2 veces porque me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener mi teléfono firme. Ethan leyó todo por encima de mi hombro en total silencio. Y cuando llegó a la línea sobre que Owen necesitaba aprender cuál era su lugar, se alejó de la mesa y simplemente se quedó junto al fregadero, mirando por la ventana con ambas manos apoyadas contra el mostrador. Lo había visto enojado antes, pero no de esa manera. Este no era un enojo ordinario. Era el tipo de enojo que se asienta profundo y silencioso porque no quedan excusas para suavizarlo. No habían estallado en una discusión navideña. Habían planeado lastimar a un niño para ponerme de nuevo en mi lugar. Una vez que esa verdad se asimiló, algo dentro de mí se volvió más agudo. Envié cada captura de pantalla a nuestra abogada, y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí que ya no solo nos estábamos defendiendo. Finalmente teníamos el arma correcta en nuestras manos. Para cuando comenzó la mediación, nuestra abogada tenía cada correo electrónico impreso, resaltado y organizado en una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacer que el rostro de Brandon perdiera color en el segundo en que la vio sobre la mesa. Teníamos mensajes de texto, registros escolares, registros de llamadas, capturas de pantalla de las redes sociales y ahora los correos electrónicos que demostraban que toda la humillación del Día de Acción de Gracias había sido deliberada. Mi madre entró vestida como si fuera a un almuerzo en un club de campo, todo en colores suaves y cabello impecable, sonriendo a las personas en el pasillo, como si fuera la abuela tranquila y razonable en una trágica disputa familiar. Brandon entró junto a ella con esa misma mirada confiada que siempre llevaba cuando creía que la habitación le pertenecía. Duró tal vez 3 minutos. El mediador comenzó pidiendo a ambas partes que resumieran el problema. Y su abogado fue primero, hablando sobre los lazos familiares y la preocupación por el bienestar emocional de Owen y lo triste que había estado mi madre desde que se detuvo el contacto. Mantuve mi rostro inmóvil y lo dejé terminar. Luego nuestra abogada abrió la carpeta. Ella no levantó la voz. Ella no argumentó dramáticamente. Ella solo comenzó a leer. Primero el mensaje de texto donde mi madre exigía dinero para la cena horas después de humillar públicamente a mi hijo. Luego el correo electrónico de la escuela provocado por su supuesta preocupación. Luego las publicaciones en línea que nos presentaban como inestables y crueles. Luego, finalmente, los correos electrónicos. La habitación cambió en el momento en que esas palabras fueron leídas en voz alta. Podía sentirlo. Brandon intentó interrumpir a la mitad, diciendo que las conversaciones familiares privadas estaban siendo sacadas de contexto, pero el mediador lo detuvo. Mi madre seguía intentando sonreír durante todo eso, pero su expresión comenzaba a desvanecerse cada pocos segundos. Cuando se leyó la línea sobre que los niños recuerdan la vergüenza más tiempo que los sermones, vi que su mandíbula se tensaba. Cuando se leyó el mensaje de Brandon sobre enseñarle a Owen cuál era su lugar, incluso su propio abogado pareció molesto. Se inclinó y le susurró algo a Brandon que lo hizo recostarse en su silla como si finalmente se hubiera dado cuenta de que la actuación no lo iba a salvar. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano perder el control en una habitación que importaba. Él levantó la voz.
Se puso a la defensiva, luego fue descuidado. Comenzó a insistir en que los niños de hoy eran demasiado sensibles y que alguien tenía que enseñarles que el mundo no les entregaría trofeos por existir. Fue algo tan feo de decir en medio de una reunión legal sobre un niño de 8 años que incluso mi madre se volvió y lo miró fijamente. Luego ella lo empeoró tratando de arreglarlo. Dijo que Brandon solo quería decir que los niños necesitan estructura y que yo siempre había animado a Owen a ser frágil. Nuestra abogada ni siquiera pareció impresionada. Simplemente preguntó si humillar a un nieto mientras recompensaba a otro con 2 regalos era su idea de estructura. De hecho, mi madre abrió la boca para responder, luego se detuvo porque por una vez no había una versión encantadora de la verdad disponible para ella. Estaba atrapada dentro de lo que ella misma ya había escrito. Para el final de la sesión, el tono había cambiado por completo. Ya nadie los trataba como parientes preocupados. Estaban siendo tratados como lo que eran, adultos que habían convertido en un arma el acceso a un niño y luego intentaron encubrirlo con lenguaje familiar. No salimos con una victoria final ese día, pero salimos con algo casi igual de satisfactorio. Su imagen estaba rota. La historia que le habían estado contando a la gente estaba rota, y el mediador dejó muy claro que cualquier interferencia adicional con nuestro hijo sería vista de la peor manera posible. Afuera del edificio, Brandon ni siquiera me miró. Siguió caminando hacia adelante como si de alguna manera pudiera huir de lo que acababa de suceder. Mi madre se detuvo cerca del bordillo y me dirigió esa mirada herida que había usado toda mi vida cada vez que se suponía que la culpa debía hacer el trabajo que las palabras no podían. Aterrizó en la nada. Había deseado su aprobación durante tantos años que perderla solía sentirse como asfixiarse. Ese día, se sintió como aire fresco. Y mientras su lado finalmente comenzaba a agrietarse, mi propia vida comenzaba a estabilizarse en formas que ni siquiera me había dado cuenta de que necesitaba. Una semana después, obtuve un ascenso en el trabajo que vino con una mejor paga y más estabilidad. Ethan comenzó a dormir toda la noche de nuevo. La tensión en su rostro se alivió. Owen se unió a un club de arte después de la escuela. Y por primera vez en meses, llegó a casa emocionado en lugar de silencioso. Su maestro de arte Bufidos me llevó a un lado una tarde y me dijo que tenía un verdadero talento para la narración visual. Ella dijo que él notaba detalles que otros niños pasaban por alto y que tenía una forma de convertir la emoción en imágenes sin siquiera intentarlo. Me senté en mi auto después de esa reunión y lloré más fuerte que en la sala del tribunal porque el mismo niño que ellos habían intentado hacer sentir pequeño e indigno estaba volviendo lentamente a ser el mismo. Estaba dibujando con colores más brillantes de nuevo. Se estaba riendo más. No estaba haciendo tantas pequeñas preguntas cuidadosas sobre si los adultos estaban enojados con él. Lo que más me satisfizo no fue solo que teníamos pruebas. Fue que la verdad finalmente los había arrastrado a la luz sin sus máscaras. Mientras que mi hijo, el niño que creían que podían encoger, estaba creciendo silenciosamente superándolos a todos. Por un tiempo después de la mediación, todo se volvió silencioso de esa manera que te hace sospechar en lugar de sentir alivio. Mi madre dejó de publicar con tanta frecuencia. Brandon desapareció de los chats grupales familiares. Incluso los parientes que se habían apresurado a repetir su versión de los hechos de repente no tenían nada que decir. Debería haber sabido que un silencio así nunca significa crecimiento con personas como ellos. Generalmente significa que están perdiendo algo demasiado grande para ocultar. Descubrí de qué se trataba a principios del otoño cuando recibí una llamada de un centro de vida asistida en las afueras de Nashville preguntando si yo era Lauren Whitaker, hija de Elaine Mercer. Escuchar el nombre completo de mi madre de la boca de una extraña se sintió bastante raro, pero lo que vino después fue aún más extraño. Se había atrasado en los pagos. Y no por poco, sino por meses. La mujer al teléfono sonaba cuidadosa, casi avergonzada, como si ya hubiera adivinado que esta no era una situación familiar saludable. Ella me dijo que mi madre me había incluido como contacto de emergencia y había insistido en que yo intervendría porque la familia siempre responde al final. Casi me río de eso. La familia siempre responde nunca se había aplicado a mí a menos que alguien necesitara algo. Cuando colgué, me senté allí mirando a la pared, dándome cuenta de que la imagen que mi madre y mi hermano habían pasado años construyendo finalmente se estaba agrietando donde más dolía. Más tarde esa noche,
Hice algunas llamadas por mi cuenta y me enteré de lo que nadie en la familia se había molestado en decirme. Brandon también estaba en problemas. El trabajo bien pagado, la casa perfecta, los fines de semana de viajes deportivos, el constante alarde. Gran parte de eso había estado flotando sobre deudas y la ayuda silenciosa de mi madre. Ella había estado cubriendo los huecos durante años, pagando facturas, enviando dinero, manteniéndolo con un aspecto exitoso para que él pudiera seguir interpretando el papel para el que ella lo había construido. Después del lío en la corte y los chismes que siguieron, las cosas habían comenzado a desmoronarse. Su esposa estaba furiosa. Sus finanzas eran un desastre. Y de repente, el hijo dorado, que siempre había parecido tan intocable, ni siquiera podía rescatar a la mujer que había pasado la mitad de su vida protegiéndolo. Un día después, mi madre me envió un correo electrónico desde una dirección que apenas reconocí. El mensaje era breve y suave, con esa falsa humildad que usaba cuando necesitaba que le reabrieran una puerta. Dijo que tenía miedo. Dijo que Brandon estaba lidiando con sus propios problemas. Dijo que sabía que teníamos nuestras diferencias, pero que esperaba que yo no permitiera que la humillaran frente a extraños. Esa frase casi me hizo admirar su descaro. Todavía podía presentarse a sí misma como la víctima, incluso mientras le suplicaba a la hija a la que había pasado años menospreciando. Ethan leyó el correo electrónico por encima de mi hombro y me preguntó qué quería hacer. Le dije la verdad. Quería ayudar lo suficiente para demostrar que yo no era como ella, pero ni un centímetro más que eso. Así que llamé yo misma a las instalaciones y pedí el desglose completo. Suite privada, plan de comidas premium, visitas al salón de belleza, servicios adicionales que no necesitaba, pero que absolutamente esperaba. Era exactamente el tipo de lugar que ella elegiría. Un lugar lo suficientemente caro como para impresionar a personas que apenas le agradaban. Le dije a la administradora que cubriría un año de atención básica directamente a través de su oficina bajo 3 condiciones. Primera, sería trasladada a una habitación estándar y todos los servicios de lujo terminarían de inmediato. Segunda, toda la comunicación pasaría a través de trámites legales, no a través de llamadas telefónicas, chantajes emocionales o mensajes sorpresa. Tercera, y más importante, firmaría un acuerdo permanente declarando que nunca volvería a contactarme a mí, a Ethan o a Owen en ninguna forma. Ni a través de la escuela, ni a través de familiares, ni en días festivos, ni a través de una nota escondida en una tarjeta de cumpleaños dentro de 5 años. La administradora se quedó en silencio por un segundo, luego preguntó si quería tiempo para pensarlo. Le dije que ya lo había estado pensando durante años. Mi madre llamó a la mañana siguiente desde el teléfono del centro. Y en el segundo en que escuché su voz, pude notar que todavía creía que podía evadir las consecuencias con palabras. Empezó a llorar casi de inmediato, diciendo que seguía siendo mi madre. Diciendo que las personas cometen errores, diciendo que yo no tenía idea de lo que se sentía perderlo todo. La dejé hablar hasta que se quedó sin aliento. Luego le dije que si sabía lo que se sentía perder todo lo que importa en una habitación llena de familiares, mientras las personas que se suponía que te amaban veían qué sucedía. Le recordé que Owen tenía 8 años cuando ella ayudó a enseñarle que era menos importante que su primo. Le recordé que había llamado a su escuela, había ayudado a armar un caso legal en nuestra contra y había apoyado a Brandon en cada paso del camino. Luego le di la oferta, atención básica por un año y silencio permanente, nada más. Ella se enojó entonces, realmente enojada, diciendo que yo estaba castigando a una anciana, diciendo que Brandon nunca la habría tratado de esta manera, diciendo que yo estaba disfrutando esto. Esa fue la única parte que dolió porque no lo estaba disfrutando. Simplemente, por fin, estaba de pie en un lugar donde ella no podía moverme. 2 días después, su abogado envió el acuerdo firmado. Ella había aceptado el trato. Aparentemente, Brandon ni siquiera le había devuelto 2 de sus llamadas esa semana. Cuando llegaron los documentos finales, transferí el pago exactamente como lo prometí y cerré la carpeta sin ceremonia. Sin discursos, sin momentos dramáticos. Simplemente hecho. Una semana después de eso, un pariente con el que apenas hablaba me dijo que mi madre había sido trasladada a una habitación compartida y que estaba furiosa de que las personas en la familia estuvieran susurrando al respecto. Brandon de repente también mantenía un perfil más bajo.
Menos fotos, menos alardes, menos historias sobre ser un ganador en la vida. Resulta que un hombre se ve mucho menos impresionante una vez que la gente se da cuenta de que su confianza estaba siendo financiada por la misma madre a la que usaba para ayudar a aterrorizar a todos los demás. La parte más satisfactoria no fue que ella perdiera los lujos o que él perdiera prestigio. Fue saber que, por primera vez, ninguno de los dos podía decidir las condiciones nunca más. Habían pasado años actuando como si el amor fuera algo que podían entregar, retener y usar como arma cuando les convenía. Al final, lo único que obtuvieron de mí fue exactamente lo que se habían ganado: distancia, límites y una firma que necesitaban más de lo que yo necesitaba su aprobación. Pasaron casi 8 meses después de que ella firmara el acuerdo de no contacto cuando recibí la llamada. Estaba en el trabajo lidiando con un problema de programación que de repente se sintió muy pequeño cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocí. La mujer al otro lado habló suavemente, de la forma en que lo hacen las personas cuando intentan no ser la primera voz unida a un recuerdo duro. Dijo que llamaba desde el centro de vida asistida donde se había estado quedando mi madre. Y antes de que terminara la oración, yo ya sabía que mi madre había fallecido temprano esa mañana después de sufrir un derrame cerebral mientras dormía. Dijo que había sido rápido, incluso pacífico. Le di las gracias porque eso es lo que dice la gente en momentos así. Luego me senté allí en mi oficina con el teléfono todavía en la mano, mirando a la nada. Esperaba sentir un alivio tan agudo que casi me avergonzaría. Esperaba que volviera el enojo, tal vez incluso la culpa. En cambio, lo que sentí fue quietud. Solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando una puerta que ha estado golpeando durante años finalmente deja de moverse. Cuando llegué a casa, Ethan me miró a la cara y supo que algo había cambiado antes de que yo dijera una palabra. Owen estaba en el suelo de la sala de estar trabajando en un dibujo con las rodillas metidas debajo de él, completamente concentrado de la manera en que siempre se ponía cuando intentaba hacer que una imagen dijera algo que las palabras no podían. Nos sentamos a su lado y se lo dijimos lo más suavemente que pudimos. Se quedó callado durante un largo minuto. No asustado, no dramático, solo pensativo. Luego preguntó si la abuela estaba en paz ahora. Le dije que esperaba que sí. Asintió como si esa respuesta fuera suficiente para él y volvió a su papel, agregando estrellas al cielo sobre los árboles que había dibujado. Bufidos, esa era una de las cosas que los niños hacen mejor que los adultos. No siempre necesitan una explicación perfecta. A veces solo necesitan honestidad que se sienta segura. Brandon organizó un funeral ese fin de semana, el tipo de funeral que mi madre habría querido que la gente viera. Buenas flores, fotografías pulidas, la iglesia correcta, el lenguaje correcto, la ropa correcta, la versión correcta de la historia familiar. Nosotros no fuimos. Durante años, había actuado cosas que no sentía porque se esperaba de mí. Gratitud cuando me insultaban. Paciencia cuando mi hijo era excluido. Lealtad cuando la lealtad siempre fluyó en una sola dirección. Había terminado de actuar. Mi padre llamó después y dijo que la asistencia había sido menor de lo esperado. Sonaba más viejo de lo que recordaba. Como si la tensión de pasar toda una vida guardando silencio finalmente se hubiera asentado en sus huesos. Dijo que Brandon intentó hablar como un hijo afligido que llevaba a toda la familia sobre sus hombros, pero ni siquiera él pudo ocultar lo vacía que se sentía la habitación. Algunos parientes vinieron porque los funerales son hábitos en algunas familias, no actos de amor. Unos pocos viejos amigos vinieron porque recordaban una mejor versión de mi madre que la versión con la que yo había vivido. La mayoría de las personas que solían aplaudir sus cenas perfectas y sus perfectas fotos navideñas se quedaron en casa. Hay algunas pérdidas que el dinero no puede decorar. Una semana después, un sobrefinal llegó por correo con mi nombre escrito con la letra familiar de mi madre. Supe de inmediato de qué se trataba, y casi lo tiro sin abrirlo. Pero sí lo abrí, de pie en el mostrador de la cocina mientras Ethan preparaba café y Owen hacía su tarea en la mesa. Adentro había una nota corta, y de alguna manera era exactamente lo que esperaba. Ninguna disculpa, ningún momento de claridad, ninguna línea que dijera que yo tenía razón al proteger a mi hijo. Solo unas pocas oraciones cuidadosas sobre cómo la vida la había hecho dura,
como las mujeres fuertes rara vez son apreciadas en su propio tiempo, y como tal vez algún día yo entendería por qué creía que algunas personas necesitaban lecciones duras para sobrevivir. Lo leí una vez, lo volví a doblar y lo dejé en el mostrador. Ethan preguntó si eso cambiaba algo para mí. Le dije que no, porque la verdad era que no cambiaba nada en absoluto. La mujer que había ayudado a humillar a mi hijo, que se había puesto del lado de Brandon, que había llamado a una escuela, que había tergiversado la verdad y que había intentado usar el sistema judicial para recuperar el control, había dejado este mundo exactamente como había vivido en él. Convencida de que el control era lo mismo que el amor, y que la crueldad era solo una honestidad que nadie más era lo suficientemente fuerte como para manejar. Años antes, esa comprensión me habría destrozado. Me habría enviado por el viejo y familiar camino de preguntar por qué nunca fui suficiente, por qué mi hijo no era suficiente, por qué algunas personas pueden mirar el amor y tratarlo como una prueba. Pero para entonces, ya había terminado de hacer esas preguntas. No porque me hubiera vuelto fría, sino porque finalmente había aprendido que la respuesta nunca se había tratado de nosotros. Se trataba de ellos, de la inseguridad vestida de autoridad, del favoritismo vestido de valores familiares, de personas que necesitan que un niño sea levantado en alto para poder mantener a otro niño tratando de alcanzarlo para siempre. Bufidos el domingo siguiente, los tres condujimos hasta un mirador tranquilo justo a las afueras de la ciudad con café para nosotros y chocolate caliente para Owen. El aire tenía esa sensación limpia y fresca que hace que todo parezca un poco más honesto. Owen me entregó un dibujo que había terminado esa mañana. Era nuestra pequeña familia parada bajo un amplio cielo oscuro con una estrella brillante sobre los árboles. Me dijo que pensaba que tal vez algunas personas solo se vuelven gentiles después de que ya no pueden alcanzar a nadie más. Miré ese dibujo durante mucho tiempo porque había más sabiduría en esa sola oración de la que la mayoría de los adultos logran aprender. No necesitábamos un gran funeral para hacer las paces. Necesitábamos la verdad. Necesitábamos distancia. Necesitábamos el tipo de silencio que te permite escuchar tu propia vida de nuevo después de años de ruido. Para la primavera, nos mudamos a una casa nueva un poco más a las afueras de la ciudad. Nada dramático, solo más espacio, un vecindario más tranquilo, un patio trasero lo suficientemente grande como para que Owen extendiera sus materiales de arte en el patio mientras Ethan usaba la parrilla en los cálidos fines de semana. Era el tipo de casa que no necesitaba impresionar a nadie. Solo necesitaba sentirse segura y así era. Brandon nunca recuperó realmente su viejo brillo. Una vez que la gente vio quién era cuando un niño no podía defenderse, no pudieron dejar de verlo. La misma confianza que antes parecía pulida de repente parecía vacía. El mismo éxito que solía exhibir comenzó a verse frágil una vez que la gente se dio cuenta de que gran parte de su imagen había sido sostenida por la madre a la que ni siquiera pudo salvar cuando se le acabó el dinero. No necesitaba que se arruinara para sentirme satisfecha. Solo necesitaba que no tuviera poder para volver a tocar a mi hijo. Eso era suficiente. Y Owen, el niño pequeño que alguna vez habían intentado avergonzar hasta el silencio, siguió creciendo siendo el mismo en todas las formas que importaban. Se reía más fuerte. Se mantenía más erguido. Dejó de preguntar si las personas estaban enojadas con él cada vez que una habitación se quedaba en silencio. Cerca del final del año escolar, ganó un premio de arte por un proyecto de panel de cómic. Y cuando pronunciaron su nombre, aplaudí tan fuerte que me dolieron las manos porque en lo único que podía pensar era en el niño que alguna vez se había dibujado a sí mismo parado fuera de su propia familia. Ya no estaba afuera. Estaba a salvo. Era visto. Era amado sin condición. Y esa fue la única cosa que mi madre y mi hermano nunca entendieron. El amor no es una recompensa por la obediencia. La familia no es un escenario donde un niño es coronado y a otro se le enseña una lección. Y proteger a tu hijo de las personas que comparten tu sangre pero envenenan su paz no es cruel. Es una de las formas de amor más puras que existen. Esa es la lección que saqué de todo esto. A veces, decir que no me importa no es amargura. Es claridad. Es el momento en que dejas de rogar a las personas tóxicas que se vuelvan decentes y comienzas a elegir la paz sobre la actuación. No le debes a nadie el acceso a tu hijo solo porque estén relacionados contigo. No le debes lealtad a las personas que humillan a los vulnerables y lo llaman honestidad.
Y si alejarse es la única forma de enseñarle a tu hijo que su valor no lo decide el acosador más ruidoso de la mesa, entonces alejarse no es el fracaso. Es la victoria. Al final, no tuve la madre que quería. Mi hijo no tuvo la abuela que merecía. Pero obtuvimos algo mejor que fingir. Obtuvimos una vida donde el amor no es condicional. Donde nadie tiene que ganarse su lugar en la mesa y donde un niño puede crecer sabiendo que las personas que realmente lo aman nunca lo harán sentir pequeño solo para sentirse poderosas a sí mismas. Así es como realmente termina la historia. No con venganza en el sentido ruidoso y dramático, sino con paz, con límites, con un niño pequeño que ya no duda de su valor y con una madre que finalmente aprendió que proteger a su hijo a veces significa estar dispuesta a cerrar la puerta y nunca abrirla 10.